Buen día, seas bienvenido al discipulado de nuestra iglesia de Alas de Salvación. Esta es la clase 301, Descubriendo mi ministerio. Antes de comenzar la clase, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias por la persona de Jesús, quien habita en nuestro corazón, y por la presencia del Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de entender tus palabras. Hoy te pedimos, a la luz de tu presencia, que ilumines nuestro entendimiento para que podamos entender, comprobar y también conocerte a ti, amado Dios, a través de la palabra de Dios, a través de tu escritura. Que podamos crecer a la estatura del varón perfecto y podamos descubrir a través de la palabra el ministerio que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Cerramos esta oración en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta es la primera clase del discipulado 301, Descubriendo mi ministerio. Y en el folleto donde lo tienes en tu mano, folleto que la iglesia ha suministrado para que podamos entender este tercer nivel, 301, Descubriendo mi ministerio. La primera clase se llama Hechos para el Ministerio. Esta clase se ha diseñado para explicar los principios básicos de mi servicio a Dios. Y es un preámbulo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ya que en el cuerpo de Cristo cada miembro tiene un llamado y una función específica. Ahí en el mismo folleto, en el punto número 1, hay una pregunta. ¿Qué es ministerio? Te preguntarás. Todos nos hemos preguntado siempre, ¿qué es ministerio? Cuando comenzamos la vida cristiana, pues el Espíritu Santo de Dios comienza a inquietarnos acerca de este asunto. En el folleto, en la parte inferior, ahí después de la pregunta ¿qué es ministerio?, hay unas palabras. Quiero leerlas. El servicio es parte de la vida cristiana. El servicio le llamamos ministerio. Y dice, el servicio es parte de la vida cristiana. Pero no siempre las personas comprenden bien lo que significa servir. En Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28, puedes buscarlo en la Biblia. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia del servicio. Jesús citó las siguientes palabras: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermosa palabra. Qué ejemplo tan especial nos da el Señor y qué palabras tan sabias nos da el Señor aquí en Mateo 20, del 26 al 28, acerca de lo que es el modelo bíblico, de lo que es el ministerio. Dice la palabra que el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Y mirando a los discípulos les dijo lo siguiente: mas entre vosotros no será así. Pues el modelo de liderazgo del mundo es totalmente diferente al liderazgo bíblico. En el mundo, las personas que quieren liderar, siempre están buscando que les sirvan a ellos. Pero en el reino de los cielos no es así, o en el reino de Dios no es así. Jesús nos da el ejemplo. Él vino a servir. Y dice, y el que quiera ser el primero, el versículo 27, entre vosotros será vuestro siervo. Qué hermoso, qué ejemplo tan lindo acerca de el ministerio o del servicio. En el folleto dicen, los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad, nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan
al servicio de otros. En Alas de Salvación creemos que es importante servir en 3 direcciones. La primera, Dios. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 24, versículo 15, ya cuando Josué se estaba despidiendo. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Aquí el que está hablando es Josué y se está refiriendo a toda la nación de Israel. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, y les recuerda el pasado y les recuerda también la dirección hacia donde ellos servían, que eran hacia los dioses de Egipto. Cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero las palabras más contundentes están al final. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso en Alas de Salvación creemos que es importante servir primero a Dios. Dios anhela que le sirvamos, pero nosotros también debemos entender este principio. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es algo que trae gozo a nuestro corazón y es una gran oportunidad para poder también crecer espiritualmente. Él nos hizo, estamos agradecidos con Él, y cómo no poder entregar todo nuestro tiempo, nuestros talentos, aún muchas cosas, áreas en nuestra vida para que Él se pueda glorificar. Entonces el servicio comienza hacia Dios, que podamos servir a los propósitos de Dios. Lo segundo, la segunda dirección a la cual debemos de servir es a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es ese cuerpo que el Señor dejó. La palabra iglesia es eclesía, así como la escuchas, eclesía, que significa salir fuera. La iglesia, todos los creyentes en Cristo de las iglesias locales o de la iglesia universal, estamos llamados a servir a la iglesia. Cada vez que nos reunimos los domingos o entre semana a adorar al Señor, también hay un grupo de personas que se disponen con su tiempo y con sus talentos y sus habilidades y aún con sus recursos para servir a la iglesia. Vemos maestros de escuela dominical sirviendo a los niños, vemos un grupo de personas con instrumentos, cantando y adorando al Señor. Vemos también un grupo de personas que ayudan a ubicar a las personas en las sillas y aún en diferentes sectores de la iglesia, en la consejería, en las llamadas, en las oraciones, en muchas cosas. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Aquí la palabra no excluye a nadie, pero sí le da prioridad a alguien. Y dice, y mayormente a los de la familia de Dios. Oh, qué tremenda palabra. Gálatas no excluye a la gente. El hecho de que Dios nos llame a servir primeramente a la iglesia es porque es un acto de obediencia a la palabra del Señor. Dice el punto número 3, a los no creyentes. Estamos llamados a servir a los no creyentes. Dice la palabra del Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, o sea, pierde su esencia, se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí la palabra del Señor nos muestra algo bien interesante. Nos muestra nuestro propósito. Nosotros somos sal de esta tierra. La sal preserva, la sal le da sabor a los alimentos, hablando en términos naturales. Y así somos nosotros los hijos de Dios. No solamente servimos a Dios en la dirección hacia Él, hacia arriba, a Dios, horizontal. Vertical es la iglesia, pero también a los no creyentes es vertical, pero con el propósito de hacia afuera. Aunque servimos a la iglesia dentro del templo y también en los grupos pequeños, en las casas o en otras actividades, también a los no creyentes, aquellos que no conocen del Señor. Pero dice la palabra, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo.
Solamente somos la sal, somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15 del capítulo 5 de Mateo. Estamos leyendo el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una caja, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Vemos la utilidad de la luz, no a esconderla, sino a poner en un lugar donde se pueda reflejar y pueda ser de bendición para todos. Así dice Jesús, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser sal y ser luz es una responsabilidad y es un servicio a los demás también, a la gente que no conoce a Dios. Nosotros estamos llamados a servir no solamente a la iglesia y a Dios, sino a las personas. ¿Cómo? A través de buenas obras. Y estas buenas obras, cuando ellos las vean, ellos van a glorificar a nuestro Padre Celestial. O sea que es una oportunidad para evangelizar y también para testificar del nombre del Señor. Ahí en el folleto, en la parte siguiente, dice lo siguiente: en Alas de Salvación creemos que también estamos llamados a ministrar o servir en 3 áreas de necesidad. Ya vimos las 3 áreas, las 3 direcciones: Dios, la iglesia y los no creyentes. Ahora vamos a ver las 3 necesidades. La primera necesidad la encontramos en el folleto, en la siguiente parte. Y dice: ministramos a las necesidades espirituales de las personas. Esta es la primera área en la cual ministramos y es la más importante, o una de las más importantes, sin decir que las demás no sean importantes, pero es el área espiritual. Y tomamos de referencia Juan capítulo 3, del 5 al 7. Es la historia de Nicodemo, cómo Nicodemo buscó a Jesús de noche, el cual era un principal de una de las sinagogas. Este hombre tenía una gran necesidad, había escuchado a Jesús y había visto cómo Jesús o cómo el Padre había obrado a través de la vida de Jesús. Este hombre inquietado fue de noche y tuvo una conversación con el maestro. Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento, pero este hombre no entendió. Y eso es lo que muchas veces pasa, que a la hora de servir nos vamos a encontrar con personas no creyentes o creyentes, o personas que creen en Dios, porque una cosa es creer a Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y Nicodemo era un hombre conocedor de la palabra, era un fariseo, pero todavía no había conocido a Dios como Jesús lo deseaba presentar. Entonces la Biblia nos enseña esta parte y Jesús le habla del nuevo nacimiento, que el que no nace del agua y del Espíritu no pueden ver ni entrar en el reino de los cielos. Y ministró en esa necesidad. Al final Nicodemo, si tú lees el libro de Juan, casi al final, pues vemos que Nicodemo se convierte y llega a ser un discípulo de Cristo. Entonces estamos llamados a ministrar las necesidades espirituales de las personas. Las personas tienen muchos vacíos existenciales. A veces no conocen bien cómo acercarse a Dios, no saben cómo orar, no saben cómo leer la palabra, no entienden muchas cosas o principios o aspectos de la palabra. Y nosotros como iglesia y como ministros o como hijos de Dios estamos llamados a ministrar esta área espiritual en las personas. Las personas tienen muchos vacíos espirituales. Aún hay personas como los ateos o los agnósticos o todo este grupo de personas que de pronto están en una secta, pero es necesario ministrarles en esta área de la área espiritual. La segunda es la área de las necesidades emocionales de las personas. El capítulo 12 de la carta a los Romanos, en el versículo 15, dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pues es muy fácil reírse con los que se ríen, pero no es tan fácil llorar con los que lloran. Y nosotros como iglesia y como ministros estamos llamados también a
administrar las áreas de las emociones. Las personas tienen muchos vacíos y muchos desequilibrios emocionales. Uno de los desequilibrios más emocionales que hoy en día hay es la depresión. Muchas personas viven bajo la influencia de la depresión y necesitamos ministrar esta área en la vida de las personas y en otras áreas más, la tristeza, la desilusión, el desengaño y muchas áreas más donde las personas obviamente sus emociones están desequilibradas y aún heridas, necesitan sanidad interior, que alguien ore por ellos, que alguien los aconseje en el área de las emociones, de cómo tomar buenas decisiones. Muchas personas viven heridas en su corazón, tienen raíz de amargura, otras personas pues obviamente han pasado por situaciones de pérdida en el hogar, de un cónyuge, un hijo, o algunas personas también a veces pasan por el divorcio. Simplemente viven una etapa de divorcio y eso los ha afectado en el área emocional. Otros han perdido un noviazgo, una ruptura de un noviazgo y bueno, hay muchos ejemplos, pero pues esos son algunos de los más básicos. 3. Estamos llamados a administrar las necesidades físicas de las personas. Gálatas capítulo 2, versículo 10 nos enseña esto. Y nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 10, si tú puedes buscarlo en tu Biblia, solamente nos dice la Biblia, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Por lo cual también procuré, dice la palabra, con diligencia hacerlo. Sí, la Biblia nos llama a acordarnos de los pobres, de las necesidades físicas de las personas. Jesús explicó eso también en el Sermón del Monte. Dice, si alguno te pide, pues dale. Entonces, pues muchas veces hay personas que dicen, pastor, necesito una ayuda. Muchas veces hay personas que dentro de la congregación pues han quedado sin empleo o han pasado por situaciones difíciles y ahí está el ministerio de amor y misericordia dentro de nuestra iglesia para ayudar a aquellas personas que de pronto pasan por esas necesidades físicas. Sabemos que algunas iglesias tienen mayor capacidad, otras no tanto la capacidad financiera para atender estas necesidades, pero igual estamos llamados a hacerlo. El hecho de que no hayan tantas finanzas pues no indica de que no se haga, sino que debe haber un corazón generoso de parte de la iglesia y de los líderes de la congregación y de los asistentes o miembros de la congregación. Entonces, las personas no solamente tienen vacíos espirituales y emocionales, sino también tienen necesidades físicas. Entonces, esas áreas hay que ministrarlas, no solamente enfocarnos en lo espiritual, sino en lo emocional y en lo físico. Y no solamente enfocarnos en lo emocional y descuidar lo espiritual. Esas 3 áreas son necesarias y hay que ministrarlas. Recordemos las 3 direcciones al principio: Dios, la iglesia y los no creyentes. Ahora, las necesidades. Estamos llamados a ministrar la necesidad espiritual, la necesidad emocional y las necesidades físicas. Ahora, en el folleto, la parte inferior, sigamos la lectura, dice: servir significa sacrificio. Oh, qué tremendo. Servir significa sacrificio. Pero este sacrificio está acompañado por el gozo y el contentamiento. Más que un sacrificio, servir es un privilegio. Claro, servir es una milla más, es una milla extra. Por eso a la gran mayoría de las personas dentro de la iglesia se les hace un llamado al servicio, pero no todo mundo acude a ese llamado. ¿Por qué razón? ¿Cuál será la situación frente a esta problemática en muchas congregaciones? Es porque las personas les gusta estar en la zona C. Yo le llamo la zona C. ¿Cuál es la zona C? La zona de comodidad. Y cuando el Señor nos hace el desafío de servir, pues no nos gusta salirnos de la zona C, de la zona de comodidad. Entonces es muy importante que nosotros entendamos de que para servir no solamente es un sacrificio, requiere de tiempo, disposición, aún esfuerzo, todas estas cosas, sino que también es un privilegio. No todo el mundo está llamado a servir, pero no todo el mundo tiene este privilegio. Recuerde que la palabra del Señor nos dice en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2,
que hay vasos de oro y de plata, que en una casa grande hay vasos de plata, de oro, que unos son para usos honrosos, y también están los utensilios de madera y de barro, que son los menos honrosos, pero que si alguno se limpia de la contaminación, porque los vasos menos honrosos son los que más se contaminan. Entonces, si se limpia de estas cosas, será un instrumento útil, dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del 20 al 21. Lo puedes leer. No está ahí, pero lo puedes leer más adelante para comprobarlo. Entonces, sigamos adelante. Segundo punto, el llamado al ministerio. El llamado de Dios es una invitación de lo alto para que nos unamos a su propósito. El llamado de Dios es de magnitudes sobrenaturales y no es obra de hombre, sino que es obra del Espíritu Santo. Lo puedes comprobar más adelante en Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5 y Primera de Pedro 2, 9. Entonces es un llamado de lo alto, es un llamado, es una invitación de Dios. Dios es el que coloca el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Es Dios quien hace eso. Y vamos a ver en el punto A por qué Dios nos llama. Y vamos a ver 4 razones por las cuales Dios nos llama. La primera razón es porque el mundo está en tinieblas. Juan lo dice en la primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice: sabemos que nosotros somos de Dios, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Qué tremenda palabra, ¿cierto? Dice, y sabemos que somos de Dios, nosotros somos de Dios. ¿Por qué somos de Dios? Porque el Señor nos compró con su sangre preciosa, nos redimió, nos rescató. Un día hicimos un alto en el camino, alzamos nuestras miradas al cielo y nos acordamos de aquella historia, de aquel joven, hijo pródigo, el cual malgastó el dinero de la herencia, el menor, y se fue y se hizo su gran vida. Pero cuando estuvo allá comiendo las algarrobas de los cerdos y toda esa comida, pues obviamente reconoció su error y regresó a la casa del padre. Y el padre, pues obviamente, como conoce la historia, el padre lo vistió, lo adornó y bueno, le dijo que su hijo que estaba muerto, ahora está vivo nuevamente. Entonces nos recuerda que somos de Dios, somos propiedad de Dios, y eso es posible gracias al nuevo nacimiento, a que aceptamos a Jesús en el corazón. Pero la realidad en esta noche, en este día, es que Dios nos llama para eso, porque el mundo está en tinieblas, el mundo está perdido. Si tú miras el mundo en este momento, en ese instante, te das cuenta que estamos como en el tiempo de Noé. Un mundo lleno de corrupción, de maldad, guerras. Vemos hoy en día una apostasía total. Muchos lugares obviamente no se predica la palabra como es. Y vemos como cada día todo este mover desenfrenado del mundo, de la tecnología, sin decir que sea mala, está invadiendo nuestro mundo. Y entonces cada día vemos más tinieblas. El enemigo cada vez está ganando aparentemente, entre comillas, más terreno. Y por eso es que Dios nos llama, nos hace ese llamado, porque el mundo está en tinieblas. Hay una gran necesidad. Y hay mucha gente que está en tinieblas. Gente cercana a nuestra familia, hermanos, padres, tíos, primos, gente que está en tinieblas, y Dios nos ha llamado a rescatarlas. Ese es nuestro llamado. Por tanto, id y haced discípulos, dice el Señor. El segundo punto. ¿Por qué Dios nos llama? Porque las personas están desamparadas y perdidas. Ahí en el capítulo 9, versículo 36 de Mateo, lo puedes buscar. Dice la palabra del Señor: y al ver las multitudes, Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús utilizó este ejemplo, un ejemplo acertadísimo, del pastor con las ovejas.
Que Dios nos ayude a ver a las personas con ojos de misericordia. Que Dios nos ayude a ver a las personas como Jesús las ve. Por eso Dios nos llama. Porque las personas no solamente están en tinieblas, sino que están desamparadas y dispersas. Por eso el Señor te llamó a ti y nos llamó a nosotros. 3. Para demostrar su sabiduría. No nuestra, la de Él. Efesios capítulo 3, versículos del 10 al 11 dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11 del capítulo 3 de Efesios. Sigue diciendo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces Dios nos hace ese llamado, no solamente porque el mundo está en tinieblas, no solamente porque las personas están dispersas y desamparadas, sino porque Dios nos llama a mostrar su sabiduría, como dice su palabra. Dice la palabra del Señor que Él llamó a lo necio para avergonzar a lo sabio. Y la sabiduría de este mundo no se compara a la sabiduría de Dios. Y nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Por eso dice la palabra en Santiago, si alguien está falto de sabiduría, pídalo, el Señor lo da. Esa es la sabiduría que necesitamos, la sabiduría del cielo. 4 y último, porque el tiempo está corto. Juan capítulo 4, versículo 35 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El tiempo está corto. Jesús prometió volver. Algunos dirán, pero van más de 2000 años y Jesús no vuelve, no regresa. Parece ser que no va a volver. Jesús va a volver. No sabemos el día y la hora, solo el Padre lo sabe. Pero nosotros, teniendo claro ese principio, estamos llamados a alcanzar a los inalcanzables, a alcanzar a aquellos que todavía no conocen del Señor. Y esa es nuestra labor como iglesia. El tiempo está corto, por eso tienes que predicarle a tu familia, a tus seres queridos, a tus compañeros, a tus amigos, hablarles de Cristo. No hablarles de una iglesia, sino de Cristo, como lo hizo Felipe cuando iba por Samaria. Les hablaba a todos de Jesús y de lo que Dios ha hecho en nosotros. No hablar tanto de nuestra vida pasada, es importante, pero lo más importante es lo que Cristo, cómo conocimos a Cristo y cuál es la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El tiempo está corto, en cualquier momento llega Cristo por su iglesia y qué lindo sería que ganáramos la mayor cantidad de gente posible para Cristo. Sigamos en el folleto, en el punto B. Vemos algunos ejemplos de personajes de la Biblia que fueron llamados por Dios. Rápidamente. Moisés fue llamado por Dios. Éxodo capítulo 3 versículo 4 lo dice. Dice que lo llamó. ¿Qué edad tenía Moisés? 80 años tenía Moisés. Recordemos las etapas de Moisés. 40 años estuvo en Egipto. 40 años después estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Ya van 80. Y los otros 40 años los pasó en el desierto. Qué interesante cómo Dios hace los procesos. Palacio, redil y desierto. Qué interesante. Y fue uno de los ministros más grandes hombres que marcaron la historia en la Biblia. Moisés fue llamado una zarza ardiente, y se acercó y vio esa gran visión y fue Dios quien lo atrajo y fue un hombre que fue llamado por Dios. Samuel, el profeta Samuel, desde niño fue consagrado. Su mamá era estéril. Ella le pidió un hijo al Señor y Dios se lo dio. Y ella lo consagró al Señor. Samuel fue un hombre de Dios. Samuel hasta el final caminó con Dios. Fue un hombre que hizo grandes cosas para Dios. Ungió reyes. Ungió a Saúl. Ungió al rey David. El rey más reconocido, más conocido y más amado por el pueblo de Israel. Siendo niño no había aprendido a escuchar la voz de Dios, pero aprendió a escuchar la voz de Dios. Es muy importante para el llamado del Señor que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Otros, los 12 apóstoles. Qué interesante, ¿eh? A los 12 el Señor los llamó. Fueron personajes que fueron llamados por Dios. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, ahí se encuentran los nombres de los 12 apóstoles. Otro, Saulo de Tarso, o conocido como el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 26, del 12 al 18, nos narra por segunda o por tercera vez su conversión.
Acordémonos que mucho al principio de Hechos de los Apóstoles, él narra su conversión. Pero en este caso también vuelve y lo narra, con otros detalles, pero vuelve y lo narra. Y como camino a Damasco, una luz resplandeciente lo cegó y cayó al piso y habló con el Señor y entendió que quien atacaba a él era a Jesús, a la iglesia, y que él reconoció eso y cómo Dios comenzó a transformar la vida de este hombre y llegó a ser el gran apóstol Pablo. Escribió 13 cartas paulinas. Casi todo el Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Un perseguidor que se transformó en un hombre y un instrumento para la gloria del Señor. Punto número 6. ¿Cómo comprender el llamado a Dios? Oh, qué interesante. Qué interesante, porque hay personas que todavía muchas veces no entienden o comprenden el llamado a Dios. Y vamos a ver 4 principios para comprender el llamado a Dios. Leamos Jeremías. Jeremías dice la palabra del Señor en el capítulo 1, famoso capítulo de Jeremías. Conocidísimo capítulo de Jeremías. Te doy tiempo para que lo busques. Estoy buscando en mi Biblia. Dice, llamamiento y misión de Jeremías. Capítulo 1, versículo 1. Dice, y las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino a los días de Joasías, hijo de Amós, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Versículo 3. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Versículo 4, aquí dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, oh, qué tremendo. Aquí miremos algo, versículo 9, aquí nos dice que saltemos al 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Bueno, aquí nos enseña, el primer principio nos enseña lo siguiente, que el llamado de Dios es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Recordemos algo, la palabra tiempo significa varias cosas. Está el tiempo kairos y el tiempo cronos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. Kairos, así como lo escuchas, kairos con K, kairos. Y el tiempo nuestro es el tiempo cronos. De ahí deriva la palabra cronómetro. El hombre vivía en la eternidad. Antes de que pecara, Dios colocó al hombre en la eternidad. El hombre no envejecía. El hombre vivía en la eternidad, en el kairos de Dios. Pero cuando el hombre peca, se introduce en el cronos, en el tiempo en el cual uno se envejece. Recordemos que Adán murió anciano, pero murió de muchos días. Por eso el llamado no es en el tiempo de uno. Uno ora para que sea en el tiempo del Señor, pero uno no puede adelantar los procesos. No podemos formar discípulos, líderes en la iglesia en 6 meses, como algunas congregaciones lo hacen. Que en 6 meses, después de un retiro o de algún acto o algún evento en algún lugar, la gente sale emocionada con el deseo de hacer las cosas. Y debemos entender que cada etapa de nuestra vida es un proceso. Es un proceso. No podemos hacer lo que hacen las abuelitas, que para adelantar el proceso del aguacate lo envuelven en un periódico, simplemente para madurarlo rápido, o como hacen en algunas granjas con algunos animales, en este caso las aves o los pollos, para que se puedan vender lo más rápido posible. No es así con nosotros. Cada persona tiene un tiempo, un proceso. Y recordemos las palabras de Timoteo nuevamente, las que Pablo le dijo, que Dios quiere utilizar a todos, pero en especial a los que han santificado su vida, a los que han hecho de ese utensilio un utensilio limpio para el Señor. 2. ¿Cómo comprender el llamado de Dios? El llamado de Dios es irrevocable. Versículo 4 al versículo 5. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí.
y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es irrevocable. Es irrevocable. La palabra irrevocable significa que no se puede revocar o anular. Lo que Dios llama, aparta, es porque Dios tiene un propósito. Y eso lo encontramos también en Romanos 11:29. Es irrevocable. Así como son los dones. Cuando Dios te da un don, el Señor no te lo quita. Por más que te aparte, no se lo quita. Pero ¿qué sí pasa? Se enfría y se apaga. Los dones se apagan. Así como se apaga el Espíritu Santo en la vida de una persona cuando se aparta. Entonces, el llamado de Dios es irrevocable. O sea, Dios nos llamó para algo. Pero tenemos que orar fervientemente y buscar la presencia de Dios, santificarnos para descubrir para qué hemos sido llamados. El profeta Jeremías, desde el vientre el Señor lo apartó para ser un profeta. A Jeremías le llaman el profeta llorón y pasó por circunstancias muy difíciles, muy difíciles. Él profetizaba y la gente no lo quería escuchar, lo odiaban, pero era un hombre de Dios. Y experimentó situaciones difíciles, fue a la cisterna, fue a la cárcel, vivió y experimentó todas esas cosas. Y todos sabemos que las personas que han experimentado en la cárcel, el problema no es estar en una cárcel y estar de pronto con el temor de que las personas le hagan algo a esa persona, sino que cuando están en ese lugar se llena de un sentimiento de depresión y de angustia, que las personas se enfocan en eso, no tanto en la gente, sino en ese sentimiento incorrecto emocional que les ocurre en la vida. Entonces, imagínate ahorita Jeremías, un hombre de Dios en una cárcel, no por hacer lo malo, sino por predicar la palabra del Señor. Pero aún así este hombre, había un fuego en su interior que no podía callar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Que no podamos callar, que sigamos adelante, que sigamos predicando la palabra del Señor. Punto número 3. Dios llama a personas, y esto es interesantísimo, comunes y corrientes. Comunes y corrientes. Dice el versículo 6. Y yo dije, mira la exclamación, ¡ah! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Inmadurez. Se sentía un muchacho, se sentía una persona que no correspondía al llamado. Y dice el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Entonces, escúchame bien, la incapacidad, ahí en el folleto lo puedes leer, la incapacidad y la inexperiencia son las condiciones propicias para Dios usarnos. La incapacidad y la inexperiencia, no hablamos de pecado, porque la incapacidad no es pecado, ni la inexperiencia. Porque lo podemos confundir, podemos creer que la incapacidad es pecado. No, la incapacidad es que no tenemos la habilidad, no tenemos la experiencia. Pero Dios usa personas comunes y corrientes en el tiempo que Él quiere. Es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo. Punto número, el que sigue abajo. Dice, la invitación a atender el llamado de Dios casi siempre viene en tiempos de inmadurez. Como dijo Jeremías que era, yo soy un niño. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer algo con nosotros y decimos, no estoy listo? No soy la persona correcta, Señor. Tal vez es otro. Pero no, eres tú. Tú que me escuchas, eres tú. Dios te llamó con un llamamiento santo y es irrevocable. Cuarto, el llamado de Dios está acompañado de un gran compromiso. Versículo 17 al 19 dice, tú pues, ciñe tus lomos, autoridad, levántate, aptitud, háblales todo cuanto te mande, obediencia, no temas delante de ellos, confianza en Dios. Aquí el Señor nos está hablando a todos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Oh, Dios está evitando un fracaso en nuestra vida. Sigue diciendo, versículo 19, dice lo siguiente, versículo 18, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Esa es nuestra identidad y lo que Dios va a hacer con nosotros.
como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Versículo 19. Y pelearán contra ti una guerra espiritual. Recuerda que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero no te vencerán, somos más que vencedores. Porque yo estoy contigo, ahí está la promesa. Él estará con nosotros. Dice Jehová para librarte. Y promete el Señor, dice que Él va a estar con nosotros. Entonces, qué interesante, qué lindo esto de lo que es el llamado de Dios. De cómo Dios obra grandemente. Recopilemos un momento. ¿Cómo comprender el llamado de Dios? Primero, el llamado de Dios es en el tiempo de Dios, no es en el nuestro. Segundo, el llamado de Dios es irrevocable. O sea, ningún hombre lo puede revocar. Si algún pastor, ministro te dijo que tú no sirves, olvídate de eso. Tú sí sirves, Dios te llamó. 3. Dios llama a personas comunes y corrientes. A veces creemos que Dios llama a gente intelectual o gente, abogados. Está bien, los llama. Son importantes, ingenieros, arquitectos. Pero Dios llama a gente común y corriente. Llamó a Pedro, era un hombre del vulgo, era un pescador. Y si tú lees la Biblia, los hombres a los cuales llamó eran gente campesina, era gente común y corriente. También llamó a gente intelectual, no queremos decir que no. Pero hablar de común y corriente son sencillos, gente sencilla, Dios llama. Dios usa al que quiere usar. 4, el llamado de Dios está acompañado de un gran compromiso. Y aquí es lo importante. Es nuestra parte, es nuestro compromiso con Dios. No con el hombre, sino con Dios. Con Dios. Por eso hay que salir de la zona C. ¿Cuál es la zona C? La zona de comodidad. Punto número 3, sigamos avanzando. El propósito del ministerio. El propósito del ministerio dice, el propósito del ministerio, como nos enseña Efesios 4:12, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para proporcionar crecimiento y madurez espiritual a cada persona de la iglesia. Ese es el propósito del ministerio, que podamos edificar el cuerpo de Cristo, no para nuestra propia edificación, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha dotado a cada creyente de dones espirituales para edificar y servir al cuerpo de Cristo. Nos ha dotado. Un don, dice ahí el folleto, es una habilidad sobrenatural. Es una habilidad sobrenatural. Una cosa es un talento, pero una cosa es un don espiritual. Son totalmente diferentes. Los talentos y todas estas cosas nacemos, Dios nos las da. Pero los dones espirituales solamente se los da a los hijos de Dios. Todo el mundo nace con un talento, con una habilidad, pero los hijos de Dios solo reciben esto del Espíritu Santo. Es Él quien reparte eso. Dada por el Espíritu Santo a cada creyente, sigamos leyendo el folleto, en su conversión. Cuando una persona nace de nuevo, recibe esto. Lo que pasa es que la persona no lo conoce. Pero a medida que va conociendo a Cristo y se va metiendo más en el río del Espíritu, el Señor le va mostrando cuáles son sus dones. Cuando comienza a congregarse, a incorporarse en un ministerio, a otros, dice el folleto, y edificar el cuerpo de Cristo. Estas referencias las puedes buscar en Romanos 12, del 3 al 8, 1 Corintios 12, del 1 al 11 y 27, y al 31, y Efesios 4, del 11 al 12. Ahí están los dones del Padre o las funciones del Padre hacia los creyentes, del Espíritu Santo y las de Cristo, que son pastor, profeta, evangelista. Bueno, en fin, ahí hay cosas importantísimas que las puedes leer más adelante. Punto número 4, la prioridad del ministerio. Ahora, aquí nos hace una pregunta el folleto, el material de estudio. ¿Por qué debo interesarme en el ministerio o servicio a Dios en mi iglesia local? En mi iglesia local, o sea, en nuestra iglesia, alas de salvación. ¿Por qué yo debo interesarme en servir en la obra del Señor? Miremos, 10 razones. La primera, he sido diseñado para el ministerio. Efesios 2:10 lo dice. Tú fuiste diseñado para el ministerio. Fuimos diseñados para eso. Dios nos hizo desde antes de la fundación del mundo. Nos diseñó para que fuéramos para el ministerio, para una función específica. Moisés fue diseñado para liberar al pueblo de Dios. Noé fue diseñado para salvar su familia. El propósito era salvar la humanidad, pero la gente no quiso subirse al arca.
Entonces Dios lo diseñó para preservar los animales y su familia. Y así sucesivamente hay muchos hombres a los cuales Dios los diseñó para un propósito. 2, he sido salvado para el ministerio. Dios nos salvó. Te salvó a ti, me salvó a mí para el ministerio. Estamos agradecidos por eso. 3, he sido llamado al ministerio. Éxodo 3:4, la vida de Moisés. Recuerda, yo te llamé. Dios nos llamó de Egipto. Egipto representa el mundo. Moisés estaba en el mundo. Moisés estaba huyendo porque había matado a un hombre. Había llegado a donde Jetro. Ahí se casó. Ahí creció. Fue pastor por 40 años. Y ahí el Señor lo llamó. 4, he sido dotado para el ministerio. Dones espirituales. No todo el mundo tiene un don de sanidad. No todo el mundo tiene un don de profecía. Eso no hay ninguna institución humana que pueda capacitar a alguien para eso. Esos son dones espirituales y están dentro de nosotros. Tenemos que descubrirlos, orarle al Señor para que nos lo revele. 5, he sido autorizado para el ministerio. Mateo capítulo 28, del 18 al 19, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos, dice el Señor. A eso nos llamó el Señor. Somos autorizados. Ningún gobierno lo puede hacer, solo Dios. Esa es la tarea que Dios le dejó a la iglesia. 6, he sido enviado para el ministerio. Jesús habló eso. Jesús dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Y hay muchos lobos por ahí. Pero nos envía como ovejas. Nos va a proteger. Así como le dijo a Jeremías, yo estaré contigo. Así te dice el Señor hoy. Yo estaré contigo. No importa. Hombre, mujer que me escuchas. Yo estaré contigo. Punto número 7. Debo prepararme para el ministerio. Es importante prepararnos. Así como hicieron los bereanos, que estudiaban la palabra noche y día. Debo seguir estudiando, debo seguir avanzando. El líder de Dios no deja de prepararse, no deja de estudiar. En nuestra iglesia tenemos los 4 discipulados. Los conoces, 101, 201, 301, 401. Y tenemos a FLET para que puedas estudiar. Y si de pronto deseas estudiar en el seminario bíblico o algún lugar, hay estudios a distancia también, hay materiales en las librerías cristianas, puedes expandir tu esfera de conocimiento. 8, el cuerpo de Cristo necesita mi ministerio. Oh, qué tremendo. La gente de la iglesia necesita gente para que podamos servir. Eso dice 1 Corintios 12, 27. 9, soy responsable de mi ministerio. Dios me hace a mí responsable de mi ministerio. Hay gente que tira el ministerio. Nos tendremos un día que darle cuentas al Señor por eso. Acuérdate que el Señor llama siempre a cuentas. La historia de la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 2, a otro le dio 1 y los llamó a cuentas. Y el Señor nos llama a cuentas si dejamos el ministerio tirado, o si lo hicimos mal, o si lo hicimos bien, o si dio fruto el ministerio. El Señor nos llamará a cuentas. 10, último, seré recompensado por mi ministerio. Dios nos va a recompensar. Él nos dará coronas, a muchos los bendecirá. Dice que fue a preparar morada para nosotros, que su reino no es de este mundo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, o sea que nuestra estadía es en el cielo y Dios nos va a bendecir. Dios va a bendecir a mucha gente que creíamos que no hacía nada y hicieron mucho para el ministerio. Esos misioneros que van por el mundo, esos pastores que dejaron de su trabajo por creerle al Señor, gente que dejó casa, como dice, todo aquel que haya dejado casa, familia, todos esos recibirá 100 veces más aquí y en el cielo. O sea, seremos recompensados. De una u otra manera, el Señor va a bendecir a aquellos siervos que entregaron su vida, se sacrificaron por la obra del Señor. Y vamos a concluir. Dice, conclusión, hoy aprendimos que el llamado a Dios es una invitación de lo alto, que es inevitable e irrevocable, que da al creyente un valor y un propósito en la vida. Servir nos da propósito.
que este llamado debe asumirse con amor, responsabilidad, valentía. Además, Dios promete recompensar en esta vida y en la eternidad a aquellos que voluntariamente ofrecieron su vida al servicio de los demás y de la causa del Señor. Gloria al Señor por este estudio. Que el Señor te bendiga.